Por mí, encantado. Excelente. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días en el norte del país. Son apenas las 9 de la mañana, en el centro del país las 9 y en otras partes de la región posiblemente tengamos un horario diferente o en alguna otra parte del mundo que nos puedan ver la entrevista. Bienvenidas, bienvenidos a la entrevista mensual de junio. Agradecemos a la Universidad de Monterrey, UDEM, y a la doctora Vanessa Rodríguez por acercarnos a nuestro especialista de esta mañana y que durante el mes recuerden que estarán en nuestras redes sociales algunas infografías, alguna información que pudiera abonar a seguir repensando lo que hoy vamos a hablar. El mes pasado hablábamos de herramientas de autocuidado para la diabetes y hoy vamos a otra área sumamente importante que tiene que ver con la cognición humana. Doctor Humberto León Domínguez, él es psicólogo por la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en neuropsicología clínica, también tiene estudios avanzados en cerebro y conducta. Actualmente es profesor investigador de la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey y es director del Laboratorio de Cognición Humana y Estudios del Cerebro de la Universidad de Monterrey. Ahorita estábamos platicando en el previo y bueno, su postura ante estas circunstancias de entender la cognición humana es una cognición que creo que surge justo de lo que decías, ¿no? Del interés por comprender y aportar. Muchísimas gracias, doctor Humberto, por estar con nosotros. Un placer y muchísimas gracias por invitarme y con muchas ganas de iniciar esta conversación. Súper. Pues bueno, empecemos entonces. Hoy en día, la inteligencia artificial, no solamente a nivel académico, ¿no? Sino a nivel empresarial, social. Hoy hablamos de inteligencia artificial en todo momento y en todo sentido, ¿no? La estamos utilizando justo para simplificar cosas, para mejorar tecnología, para desarrollar nuevas tecnologías y en todas las áreas del saber humano. Pero, ¿qué es lo que provoca esta inteligencia artificial en la vida cotidiana de las personas a nivel personal y a nivel global? Y entonces, aquí cabría la pregunta para empezar con la charla. ¿Cómo cambia el uso de la tecnología el cerebro, doctor Humberto? Bueno, primero que todo, lo que hay que saber es que todo lo que hacemos cambia nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro no es una masa estática, ¿no? Que está invariante, que no cambia, ¿no? Eso ya se superó hace muchísimo, tampoco tanto, ¿eh? En 1900 estaba la teoría reticular, ¿no? Y pasó a la de Ramón y Cajal, que es la teoría neuronal, pero y con Hebb se descubrió que el cerebro cambia con la experiencia, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos cambia. Por tanto, el uso de ChatGPT o de inteligencia artificial también cambia. ¿Pero por qué cambia? ChatGPT al final es una herramienta que usamos para interaccionar con el ambiente. Podemos definir herramienta cualquier elemento que de alguna manera nos sirva pues, para interaccionar y alcanzar objetivos y metas. Y estas herramientas pueden ser tanto de tipo física o sensorio-motora como simbólica. Simbólica es el lenguaje, ¿no? El verbo puede ser una herramienta de comunicación con otros seres. Por lo tanto, a la inteligencia artificial hay que considerarla una herramienta. Y como una herramienta que se usa, el cerebro, que es plástico, necesita ajustarse a los nuevos mapas, a cómo se usa, las reglas, ¿no? Por ejemplo, usar un martillo, siempre uso el mismo ejemplo, ¿no? Pero usar un martillo es un mapa sensorio-motor, es un mapa también de funcionalidad, de valor. Entonces, todo ese mapa son planos que se configuran a nivel neural y que se tiene que adoptar, ¿no? Pues con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo y hay varias teorías, ¿no? De que hablan sobre este tema de cómo el cerebro cambia a través del uso de la interacción con herramientas. A mí pues me gusta siempre hablar antes de la filosofía, antes de la teoría, ¿no? Porque la filosofía es lo que nos da los axiomas sobre los que podemos girar para formular experimentos, ¿no? Formular hipótesis, formular preguntas de investigación, hipótesis y experimentos. Y con los experimentos y los resultados formamos teoría. A mí me gusta mucho esta teoría que es muy Vygotskiana, ¿no? Que la tomó de Marx o la adoptó de Marx, que es el materialismo dialéctico, ¿no? Habla
Marx lo hablaba desde un punto de vista un poco más social, de cómo la confrontación de dos grupos emerge una propiedad nueva. Entonces, Vygotsky muy inteligentemente y muy oportuno, ¿no? Porque creo que fue coetáneo en la misma época que Marx, dijo algo tal como, no, fue posterior, creo, ¿no? Pero dijo algo tal como, en el cerebro, cuando dos grupos neuronales se activan a la vez, es como que están chocando, están conversando, ¿vale? Lo de grupos neuronales, lo de materialista. Y el choque es la conversación, por eso se llama dialéctico, ¿no? Entonces, a partir de ese choque, emerge una propiedad nueva, que en el cerebro es una nueva configuración cerebral, un nuevo esquema de memoria. Ese esquema pues de memoria, lo que tiene codificado en sus redes es una nueva información del exterior que podrá usar y no usar. Entonces, de ese materialismo dialéctico, Vygotsky se sirvió para hacer lo de la teoría sociocultural del desarrollo, pues de Vygotsky, ¿no? De cómo la cognición va apareciendo con el tiempo y depende de la interacción con el ambiente y se va transformando de funciones cognitivas inferiores a superiores, ¿no? Y esto ha evolucionado en lo que es la teoría moderna de Stanislas Dehaene, un científico francés que me encanta, muy bueno, en el Neural Recycling Hypothesis, ¿no? Hipótesis del reciclaje neuronal. Y él ya sí habla directamente de cómo hay esa transformación. Por ejemplo, una cosa muy interesante, estoy haciendo esta gran introducción para luego ya focalizarme sobre ChatGPT, ¿no? Para entender realmente lo que está pasando, ¿ok? Pero Dijaén ha demostrado empíricamente de que, por ejemplo, cuando un niño piensa en contar 3 unidades y un matemático premio Nobel piensa en resolver una ecuación, se activan las mismas regiones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la conectividad, ¿no? Ha habido un reciclaje, ha habido una evolución, que era lo que Vygotsky llamaba zonas de desarrollo próximo. Como a través de la interacción, ese cálculo de contar ha ido evolucionando secuencial o gradualmente hasta el final, ¿no? Hasta poder realizar algoritmos. Pues y ahora sí salto a las herramientas, ¿no? Ya tenemos claro de que el cerebro cambia con el ambiente, con la interacción y con el uso de las herramientas. Entonces, ChatGPT es una herramienta. Entonces, el ajuste que tenemos que hacer para usar ChatGPT de alguna manera, lo que hagamos con él impacta. ¿Ok? Y aquí está el riesgo. Realmente ChatGPT es una herramienta que no hemos visto jamás. Y permitirme poner un ejemplo. Antes, para planificar un viaje, también usábamos herramientas, sacábamos una calculadora y decíamos, vamos a ir aquí, aquí, luego vamos a hacer tal cosa, nos vamos a comer a tal sitio, tal, y vamos a sumar cuánto nos sale 20.000 pesos, ¿no? Un gran viaje, muy buen viaje, ¿no? Sale 20.000 pesos, pero la calculadora la has usado para un pequeño espacio. Hay un cognitive, el término en inglés se llama cognitive offloading. De alguna manera, tu pensamiento, tu cognición la estás sacando o descargando en la herramienta. Por lo tanto, estás evitando realizar esos cálculos con el cerebro. Estás evitando que el cerebro cambie porque estás usando pues, la herramienta. ¿Ok? Pues ChatGPT no es como una calculadora, es la primera vez que tú le puedes preguntar por una planificación entera, ya no es simplemente sumar, sino que le dice a ChatGPT, bueno, me quiero ir por Europa, por Estados Unidos, ¿qué me recomienda? Y ChatGPT, tengo 7 días y de presupuesto 20.000 pesos. Y ChatGPT te hace el cálculo perfecto, bloqueando, evitando que tú tengas que pensar, ¿no? Entonces esa es como el resumen general, ¿no? Que lo resumo. ¿Cambian las tecnologías del cerebro? Sí. ChatGPT de alguna manera tiene el potencial, ¿no? Ya creo que nos adentraremos en eso, tiene el potencial de cambiar el cerebro. Sí. ¿Para mejor o para peor? Pues ahí es lo que discutiremos más adelante, ¿no? Excelente. Bueno, pues ya nos has dado una introducción, creo que nos queda muy claro. Y a veces esto es bien importante, ¿no? Porque simplificar implica también un riesgo. Simplificar implica un riesgo en el proceso cognitivo y en en las formas en que comprendemos y entendemos el mundo, ¿cierto? Que si Sí. bien simplificar y favorecer nuevas formas para hacer las cosas más fáciles es fundamental,
en muchísimos lados, también es importante conocer cómo es que llegamos a esa simplificación, ¿vale? Bueno, pues entonces, a partir de lo que nos estás comentando, Digno, ¿nos puedes, por favor, indicar cuáles son los riesgos cognitivos del uso generalizado de chatbots de inteligencia artificial en las funciones ejecutivas superiores? Pues mire, hay dos posturas. Te pueden venir bien o pueden venir mal. Y todo es dependiendo de cómo lo uses. Yo voy a ir a explicar un poco lo más alarmante y lo más peligroso como sociedad y como individuo. ¿Ok? Esto no quiere decir que esto es lo que vaya a pasar, sino que existe el riesgo de que suceda, ¿no? Y la cosa es que nos puede volver más estúpidos a nivel individual y a nivel global, ¿no? Mucha gente estúpida para una sociedad estúpida, ¿no? ¿Cómo? Nos puede volver mucho más, pues, con un menor desarrollo cognitivo, también se puede decir, ¿no? Sí, eso. Sí, ¿cómo puede suceder esto? Esto puede suceder de la siguiente manera. Siempre me gusta explicar que nadie se hace bueno jugando al baloncesto sin jugar al baloncesto. Es decir, lo mismo, nadie se hace bueno pensando sin pensar. ¿Cuál es el riesgo que tenemos como individuo y como sociedad al usar indiscriminadamente, pervasivamente, globalmente, intensamente ChatGPT? Es que dejemos de pensar. Si antes, para organizar un viaje, nos teníamos que sentar, entrar en internet, buscar, apuntar en un cuaderno dónde quiero ir, los precios, lo que hay en cada ciudad, qué puedo hacer, cómo se ajusta a mi horario, quitar de aquí, quitar de allá. Eso es pensar, eso es manipular la información, eso es transformar nuestro cerebro en un aspecto positivo. Hay una estimulación de las funciones ejecutivas superiores, ¿no? Hay una estimulación de la resolución de problemas, de la planificación y del razonamiento. Ahora, si yo le digo a ChatGPT que me haga el viaje con 20.000 y de esta fecha a esta fecha, y lo que más me interesa ver es la Trump Tower en New York, ¿no? Y le pone 3 o 4 sitios, ChatGPT te hace el plan. De alguna manera, te bloquea que tú tengas que usar el cerebro. Te bloquea que tú tengas que transformar el cerebro. Te bloquea que ese niño que contaba 3 pueda llegar a hacer ecuaciones matemáticas. ¿Que las llegará a hacer? Que las llegará a hacer. ¿Por qué? Porque le preguntará a ChatGPT. Pero de eso es una gran diferencia a que tú puedas eh, usarlo siempre, ¿no? Es decir, ChatGPT de alguna manera está repercutiendo en tu inteligencia. No vas a estar todo el día, bueno, a lo mejor en un futuro distópico sí, ¿no? Donde nos instalen ChatGPT y nos volvamos casi como zombies. Pero de momento, el usar ChatGPT, sobre todo a ciertas edades, nos puede de alguna manera bloquear, por ejemplo. Esto a lo mejor entra un poco Ok. más en profundidad luego, pero si tú le preguntas los ensayos en la universidad o en la preparatoria, eso ha perdido cualquier tipo de... No ha perdido sentido, pero en la época de ChatGPT, mandarlo como tarea, que habrá alumnos responsables y no me duda, ni no tengo duda de que lo hagan muchísimo. Y habrá otros, que sean pocos, sean muchos, que no lo hagan y se estará impactando sobre esa gente que no lo haga, porque resulta mucho más cómodo y mucho más fácil hacerlo a través de ChatGPT. Y el realizar un ensayo, el realizar una reflexión, búsqueda de información, selección de información, asociación de ideas, resumen de la información más relevante de lo que has encontrado, organización de las ideas, secuenciación, todo eso estimula la función ejecutiva porque las estás usando. Vuelvo a repetir, nadie se hace bueno pensando sin pensar. Entonces ChatGPT de alguna manera está bloqueando que tú puedas tiene el riesgo de que bloquee que tú puedas pensar. Y a ciertas edades eso es muy peligroso. Bueno, y creo que algo aquí sumamente importante que acabas de decir respecto a que podemos limitar el desarrollo cognitivo de las personas porque justo a muy temprana edad comenzamos a utilizar inteligencia artificial para resolver problemas académicos o de la vida cotidiana que debemos aprender justo para sobrevivir o para poder desarrollar habilidades que luego nos van a dar, nos van a permitir resolver situaciones más complejas.
pero esto creo que es algo que nos está pasando a todos, ¿no? Porque a veces yo tengo que decirlo y muchos lo he escuchado, es que no tengo tiempo y esto me ahorra tiempo. Bueno, justo en este sentido, el no tener tiempo nos lleva a tomar medidas que a la larga siempre van a tener un resultado negativo porque no lo hacemos de manera consciente. Si lo hiciéramos de manera consciente posterior al desarrollo de las habilidades, otra cosa sería. El problema es que suprimimos la parte de aprendizaje básico para poder llegar a un aprendizaje superior. Bueno, ya creo que en esta conversación y en estas introducciones que nos estás dando, sin lugar a dudas nos has puesto ejemplos de cómo afecta la resolución de problemas. Eso creo que ya nos quedó claro. Pero ahora, ¿qué medidas tienen los estudiantes para contrarrestar los efectos negativos de este uso inmoderado en un tiempo inadecuado? Bueno, aquí hay dos aspectos bastante interesantes que acabas de señalar y no quiero dejar de pasar por alto porque es sumamente importante. Debemos ser conscientes de que las ventajas de usar ChatGPT a corto plazo son tremendas. Ya no es simplemente, no, ahorra tiempo, nos permite pasar más tiempo en tareas de ocio, de actividades que nos gusten, porque se nos quita, tenemos pues más tiempo, y sobre todo que el rendimiento de las cosas que hacemos con ChatGPT es muy alto. Es decir, tenemos muchos reforzadores, ¿no? Tomando un poquito la perspectiva comportamental conductista, ¿no? Tenemos muchos tipos de reforzadores que pueden provocar que usemos ChatGPT. Y el otro, también va bastante interesante, es que tú y yo ya tenemos el cerebro desarrollado, que se sigue desarrollando, que el cerebro sigue cambiando, pero las funciones ejecutivas, las funciones cognitivas, ya se han desarrollado. Seguramente estemos ya en declinamiento, ¿no? Por todo el tema de la edad y del deterioro, pero ya se han desarrollado. El riesgo son los jóvenes. Ahí es donde debemos focalizar y poner el punto. ¿Qué se puede hacer? Muy fácil. Yo se lo digo mucho a mis estudiantes. Yo uso mucho ChatGPT en mis clases. Dejo, no, yo no, pero dejo que permito que se use porque creo que se va a usar. Es como, no use Google, no use la calculadora, ¿no? Creo que en el futuro, entonces, mientras antes se adopte y se incorpore a los métodos de trabajo, mejor. Pero lo que sí pido mucho a mis estudiantes, o lo que pueden hacer pues los estudiantes primero es saber del riesgo, ¿no? Es como si yo fumo, me puede dar cáncer, ¿no? Pues si yo uso ChatGPT para todo, me puedo volver más tonto, ¿no? Dicho rápidamente. Siendo una vez consciente del riesgo, pues ponerse a jugar al baloncesto, ponerse a pensar. Esa es la solución, es decir, además que hay un punto muy interesante y es que el esfuerzo cognitivo, según se ha demostrado o según sugieren, no, todavía se necesita replicar, pero ya hay varias replicaciones, el esfuerzo cognitivo es aversivo. Es considerado aversivo el esforzarse cognitivamente. ¿Cómo podemos revertir que el tener ideas, que el pensar se vuelva apetitivo en vez de aversivo? ¿No? Y ese es una tarea de los profesores y de la sociedad y de los propios estudiantes, ¿no? El cómo reevaluar el concepto de pensar para que se vuelva algo positivo. Y hay que empezar por, si piensas, serás más listo. Si serás más listo, tendrás más oportunidades. Aumentará la posibilidad de tener más oportunidades, ¿no? No todo el mundo listo tiene más oportunidades por muchos factores, ¿no? Y si tienes más oportunidades, podrás tener una mayor calidad de vida. ¿Ok? Entonces hay que reconceptualizar que pensar es divertido, está bien y te va a llevar a un futuro mejor. Luego, cuando usen ChatGPT, no se conforme con lo que dicen ChatGPT. Haga su propia investigación, sí, ok, uso ChatGPT para tener una primera fase, aunque eso también tiene su riesgo, porque lo más difícil de pensar es el comienzo, por donde empiezo a pensar, qué elementos toma, es la representación del problema. Según el modelo de Polya, de resolución de problemas, la representación del problema es lo que te quita y te bloquea ChatGPT. Pero es que la representación del problema, lo que lo apunté por aquí, mira lo que estimula. Control cognitivo, control ejecutivo, atención sostenida, atención selectiva, atención dividida, memoria declarativa, memoria implícita, aprendizaje asociativo, flexibilidad cognitiva. Todas esas cogniciones son sobre las que forman el razonamiento, la planificación y la resolución del problema. Entonces, si yo no consigo representar el problema, y porque ChatGPT me lo representa, eso ya es un problema en sí, para el nivel del desarrollo cognitivo. Entonces, primero que
que no resuelvan todos los problemas con ChatGPT, que se dediquen a pensar. Luego habrá problemas que se resuelvan con ChatGPT. Ok, está bien, no pasa nada, todo lo usamos. Pero no te conformes con lo que da. Investiga. ¿Me lo está dando bien o me lo está dando mal? Agarra una palabra que te ponga ChatGPT, un concepto que te ponga y digo, voy a investigar sobre este concepto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo uno a lo que ya sé, no? Y ese sería como mi grande recomendación, cambiar la percepción de que el pensar está mal, darle un valor positivo y luego que no lo usen ChatGPT para todo, que teniendo ese valor aquí, dice, bueno, voy a pensar porque esto me ayuda a ser más inteligente. Y luego, si se usa ChatGPT, no conformarse con lo que dice ChatGPT. Investiga tú y adéntrate tú, porque ChatGPT es un problema, sé que me estoy extendiendo, pero es un problema que está saliendo. Están diciendo que si usamos todo para ChatGPT, los pensamientos, incluso las cosas afectivas, serán lo de ChatGPT, serán las mismas que ChatGPT, entonces todo el mundo pensará igual, todo el mundo sentirá igual, ¿no? Entonces, el tú adentrarte en una pregunta o una respuesta que te hace ChatGPT también es personalizar, ¿no? Y luchar por tu individualidad, ¿no? Claro, y es que justo, ¿no? Creo que a partir de lo que de lo que nos haces favor de compartir, sin lugar a dudas está esta postura, ¿no? Porque puede haber una postura sumamente radical de decir, no nos unamos a la tecnología ni a las posibilidades que la tecnología nos pone en la academia. Y habrá otros que digamos, bueno, hay que utilizarlo, pero hacer consciente que el uso inmoderado en una época y en una etapa de la vida no adecuada trae consecuencias drásticas para la sociedad en general. Por aquí va, ¿no? Un poco la reflexión que nos vienes haciendo. Y bueno, introduciendo a esto, los profesores, las maestras y los maestros jugamos un papel fundamental en estas posturas. ¿Qué tienes que decirle a los profesores y a las profesoras? Bueno, este es un tema que me encanta porque es el que defiendo, ¿no? Y que estoy intentando hacer promoción, y es que el concepto de profesor ha cambiado. Ya seguir siendo el profesor antiguo de clases magistrales ya no tiene ningún sentido, porque le van a preguntar ChatGPT y te van a poner en duda todo lo que digas, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que es, los profesores hemos dejado de ser proveedores de conocimiento y ahora somos dinamizadores del pensamiento, ¿ok? Nos tenemos que dedicar a estimular que los alumnos piensen. ¿Ok? ¿Cómo se consigue que los alumnos piensen? Primero aceptando que la realidad de ChatGPT pues va a llegar. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado antes. Te ahorra tiempo que lo voy a gastar con mis cuates haciendo actividades de ocio, me van a poner una buena calificación y encima me ahorra pensar. Entonces, el profesor tiene que tener claro que va a llegar. ¿Ok? Una vez que llega, ¿qué se puede hacer? Pues configurar la clase para que se trabaje en el salón de clase. Yo ya creo que lo de mandar tareas y evaluar pues las tareas, bueno, voy a comentar cómo yo tengo configuradas mis clases, ¿ok? Y es a partir pues de esta idea de que somos proveedores ya de dinamizadores de pensamiento. Yo mando una tarea por semana, doy una clase y al final de esa clase mando una tarea. Y esa tarea la tienen que subir antes de la siguiente clase, para yo asegurarme de que han trabajado en casa. Y cuando llegan a clase, resolvemos dudas. Es a través de las dudas y del error y de los errores que han encontrado en la tarea, como yo puedo dinamizar ese pensamiento. ¿Por qué llegaste a ese error? Venga, pues esto es así. ¿Por qué? Entonces se crea como un clima pues, de razonamiento dentro de clase, un clima reflexivo que impacta positivamente. Yo he hecho hasta mi pequeño experimento y sí impacta. ¿Eh? Muchos profesores pueden pensar, no, es que sin exámenes yo le hago un pequeño quiz al final de clase. Y siempre me aseguro, son un quiz de 5 preguntas, ¿eh? De 4 opciones de respuesta. Y siempre me aseguro que el quiz sea de lo que se ha hablado en clase y una pregunta para la clase, ¿no? Teórica, para aquellos alumnos que quieran el 100 y estudien en casa, pues la una pregunta de haber estudiado, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el consejo de los profesores, salir de nuestra comodidad de las clases más magistrales. A mí me encantaba, yo llegaba, me ponía a hablar y yo era uno de esos profesores antiguos. Llegaba a mi clase magistral y un examen y quien se ha enterado bien, bien, y quien no, no. Pero sí que ahora, con este cambio, sí que es más esfuerzo cognitivo, pero los alumnos lo agradecen más
Y el conocimiento, porque yo he pasado exámenes, luego de los que pasaba antes, ha subido el promedio. ¿Vale? Entonces, ese fue mi consejo, pasar de ser proveedores de conocimiento a dinamizadores de pensamiento con actividades en clase, ya cada uno que configure las actividades como piensa. Claro, la tecnología, la inteligencia artificial y todos estos recursos ya no pueden estar fuera del aula porque forman parte de la vida cotidiana de las personas. Bueno, nos has explicado cómo afecta a nivel cognitivo el uso inmoderado, inadecuado en edades particulares y específicas y sin haber desarrollado las habilidades necesarias en ciertos grupos de edad y bueno, que afectan el desarrollo y el bienestar de las personas en general, ¿no? Hay un menor desarrollo cognitivo si eso no lo comprendemos y analizamos. Posteriormente nos has dicho cómo poder resolver las situaciones con los estudiantes y con los profesores. Nos has dado alternativas y hemos revisado que esto no está alejado de las aulas y hay que incluirlo de manera creativa, de manera consciente, que potencialice el proceso académico y el proceso de aprendizaje. Pero ahora, Total. vámonos a nivel social. A nivel social, ¿existe una repercusión respecto a este tema? Otro de mis temas favoritos son estos dos, ¿no? La perspectiva un poco más académica, individual, educativa y la perspectiva social. Como he dicho al principio, ¿no? Existe el riesgo de que con el paso del tiempo se genere una brecha cognitiva. Una brecha cognitiva, ¿qué quiere decir? Personas con un alto desarrollo cognitivo intelectual y personas con un bajo desarrollo. Aparte de que ya hay factores socioeconómicos que impactan en esa brecha, añadiríamos otro factor social o tecnológico como es el uso de la inteligencia artificial. De manera que existe el riesgo de que creemos poblaciones con un bajo desarrollo cognitivo. No sé en qué cantidad, no sé si un 10, un 25 o un 50%, pero solamente hay que ver que ahora uno de los trabajos que más gustan es el de ser influencer, con todo mi respeto, a ser influencer. Pero ser influencer lo que es algo, un trabajo afectivo, no intelectual. Y el desarrollo de las sociedades modernas ha sido a través del desarrollo intelectual, ¿vale? El afectivo también es muy importante, no quiero decir que no. Entonces, incluso se ha demostrado que hay una relación positiva, una correlación positiva entre el IQ, el cociente intelectual de un país y su Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces existe el riesgo de que se abra una brecha. Y este riesgo, más que impactar en el Producto Interior Bruto de un país, a mí me preocupa otra cosa, y es cómo se impacta en una sociedad democrática, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene tener una gran parte de la sociedad que no tenga un buen desarrollo cognitivo? No lo sé, pero sí creo que hay que estudiarlo. ¿Ok? Por ejemplo, fenómenos como el de Cambridge Analytica que pasó en Estados Unidos, donde a través de ciertas personas que eran altavoces consiguieron modificar el voto de muchas otras personas. ¿Cómo eran esas personas? Tenían un desarrollo cognitivo alto, tenían un desarrollo cognitivo bajo. Entonces, creo que el que una parte de la población en el mundo en el que estamos tenga un bajo desarrollo cognitivo o que no se haya estimulado la función ejecutiva de manera adecuada, un bajo IQ, como se quiera puede denominar, puede ser un arma de guerra. Es decir, países que quieran minar las democracias pueden atacar por ahí. Pueden atacar de hacer, y perdonad otra vez por el uso de la palabra, más estúpida a la sociedad. Y lo estamos viendo con TikTok. Y lo que estoy diciendo es real. TikTok está en el Senado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque además de todo lo que lleva la privacidad, también es un riesgo del tipo de contenido que se está difundiendo. ¿Vale? En China, el contenido de TikTok es educativo o el algoritmo lo que premia en la educación. En Occidente, lo que premia son pues los que ven, ¿no? Pero parece que si no ponemos un límite de que nosotros, pues, ¿qué queremos? Nosotros usamos TikTok para apagar la mente, dejar de pensar, que es aversivo, apagar la mente y buscar actividades, no actividades, sino estímulos lúdicos que no tengamos pues que pensar. ¿De acuerdo? De alguna manera TikTok también nos inhibe el pensamiento, un arma muy peligrosa. Entonces, me imagino guerras a largo plazo, porque mira,
El problema de Estados Unidos, de Europa o de México o de las democracias es que los presidentes cambian. Entonces, las estrategias a largo plazo son complejas porque cambian de espectro político. Ahora, China o Rusia, se puede estar a favor o en contra, no me quiero meter en eso, ¿no? Pero son regímenes, son fuerzas Sistemas de políticas, gobierno. sistemas de gobierno que están muchos años en el poder. Pueden tratar estrategias a largo plazo. Entonces, yo sí puedo tratar una estrategia de minar el cociente intelectual de los países democráticos para desestabilizarlos. ¿Sabe? Entonces, como sociedad, pues me preocupa también ese aspecto. No sabemos las consecuencias, no hemos investigado, a lo mejor no hay consecuencias, ¿no? No sé, en el artículo que he hecho sobre esto, pues lo digo, ¿no? Una suma cero, la estimulamos por otros tal, pero no se está haciendo investigación al respecto. Entonces, como sociedad, yo creo que deberíamos realizar mucha investigación. Bueno, muchísimas gracias. Creo que aquí has tocado un punto importante, ¿no? Y es la forma en que se puede legislar y generar política pública o lo necesario justo para el uso adecuado, pertinente y que tenga un impacto positivo, alentador, ¿no? Y de generación de escenarios de aprendizaje. Creo que aquí la última pregunta que teníamos planteada se ha contestado de manera parcial y como ya nos pasamos un poquito el tiempo, pero no quiero dejarte ir sin hacerte la pregunta, es ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial y todos estos sistemas que tenemos de búsqueda de información para la promoción de la salud y el bienestar? ¿Lo podemos utilizar a favor? Sí, es bastante complejo esta pregunta que me hace, porque podemos caer en el riesgo de sustituir a la inteligencia artificial por un doctor o por un psicólogo. ¿Como una Doctor, herramienta de apoyo? como una herramienta, yo diría más bien como una herramienta exploratoria inicial, ¿no? En vez de buscar en Google, pues haces preguntas un poco más específicas y te puede dar una cierta orientación, ¿no? Pero no podemos caer en sustituir lo que es el contacto humano en ciertas condiciones patológicas, ¿no? Tanto en la medicina como en la psicología, el contacto humano se ha demostrado que es un factor determinante en la prognosis del, de la enfermedad. Entonces, podemos caer como en esta epidemia de, ¿cómo se llama?, de autodiagnóstico, ¿no? Que Claro. parece ahora como, por ejemplo, con el TDAH. Ahora todo el mundo es TDAH, ¿no? Ok, no. Ok. A lo mejor sí, ¿no? Pero tienes que ir a un especialista que te evalúe. Yo creo que estas herramientas nos pueden servir mucho de orientativa, pero nunca jamás usarlas como diagnósticas y como determinantes, ¿no? Como lo ha dicho ChatGPT, porque hay que recordar, la inteligencia artificial tiene alucinaciones. Cada caso es un mundo y son miles de variables que hay que tener en cuenta. Y si alguien se tiene que apoyar en la inteligencia artificial, es el doctor o el psicólogo, no el Claro. paciente. Claro. Ok, y bueno, quizá sumando un poco a la pregunta mal elaborada que te hice, en este sentido, pero sí es cierto que nos puede alfabetizar, ¿cierto? Es como una aproximación a conocer sobre salud, sobre bienestar, sobre patologías, sobre enfermedades, para aprender, ¿no? En ese sentido, una alfabetización en salud es posible. Sí, exacto. Pero O- teniendo en cuenta los riesgos, ¿no? De sí, que, claro, claro, claro. Que por no ejemplo, es cuando alguien busca en Google, todo el mundo tenemos cáncer o sí, tenemos sí, una gran sí, 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 enfermedad, sí. ¿no? Tiene que ser Nunca, diagnóstico. nunca lo que investiguemos ahí va a suplir la consulta ni la atención personalizada del especialista. Eso nos queda bastante claro. Muchísimas gracias, Humberto. Y mira, nos acaban de llegar aquí las preguntas rapidísimo, ¿no? Bueno, más bien una es como una afirmación y que, pues, que muy terrible que en el TikTok existe información que se publica que dan suplementación sin fundamento científico, ¿no? Que dan mucha información sin fundamento científico y eso lo tenemos. Ok, ahora bien, aquí hay una pregunta. ¿Cómo incentivar a los jóvenes a hacer uso responsable o favorable de las herramientas de inteligencia artificial, según tus experiencias? Creo que ya nos comentaste un poco, pero sería como hacer un resumen. Sí, yo primero sin prohibir. Nada más haga falta prohibir a un joven para que ya les...
Si tú prohíbes algo es porque tiene valor. Y el joven ve ese valor, ¿por qué me está prohibiendo algo con valor? No prohibir, ¿no? Como aceptar. Y luego responsabilizar. Es lo que yo hago, ¿eh? Porque yo sí, no es que promueva, pero no lo prohíbo, ¿no? Y le digo que soy consciente de que lo pueden estar usando. Eh, Luego concientizar, ¿no? De que hay que, pues lo que acabamos de decir, oye, existen estos riesgos. Por ejemplo, a nivel educativo existe el riesgo de que salgas al trabajo y realmente no sepas resolver el problema. Eso te va a generar, bueno, ansiedades, te va a generar un descenso en la calidad de vida, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos focos, ¿no? Y seguramente haya muchas medidas entre medio. No prohibir y concientizar, ¿no? De, oye, no es bueno por todas estas cosas, pero, y una tercera, responsabilizar al alumno. Pero si lo usas, es tu responsabilidad, va a ser tu responsabilidad las consecuencias que tenga a medio o largo plazo. Muy bien. Hay una Ok, cosa que no, hay una cosa dime, que no dime, dime. he dicho y que es muy importante. La función ejecutiva se desarrolla casi desde el nacimiento, desde que el niño, el típico ejemplo, arrastra el martillo, la sábana, porque está encima el martillo y quiere el martillo. Ahora, el riesgo, la ventana óptima de desarrollo es de los 12 a los 18 años, con especial atención de los 15 a los 18. Los momentos, porque son esas edades las claves, todas son, ¿eh? Pero es de los 12 a los 18 y de los 15 a los 18, que es donde está la prepa, es la clave para el desarrollo de las funciones ejecutivas. Claro. Y bueno, es que hoy, mira, yo sé que esto es otro tema, ¿no? Y nos podríamos ir de largo, pero Sí. es que hoy creemos muchos adultos que hay que sobreestimular para que el niño a corta edad aprenda muchas cosas, pero cada cosa está en un proceso, ¿no? A mí me da mucho temor esto de que muchos niveles de preescolar quieran que el niño salga aprendiendo todas las vocales, todos los números y aprender a leer. Es como justo utilizar mal o utilizar esta herramienta inadecuadamente, sobreestimulando a una persona que no le va a permitir y luego va a tener un estancamiento y que se va a frustrar y se va a frustrar el sistema. Pero bueno, últimas frases, últimas recomendaciones. Humberto, ¿qué nos puedes compartir? No, últimas recomendaciones de no hay que tener miedo a la tecnología. Esta tecnología es bien usada, una maravilla. Yo lo uso y ha mejorado mi productividad y mi aprendizaje. De acuerdo? Entonces, bien usadas pueden ser una maravilla, simplemente de conservar la autosuficiencia cognitiva, ¿no? De que seamos capaces de poder realizar a un nivel cognitivo bastante aceptable, normal, alto, pues resolver los problemas, ¿no? Y ser conscientes de que cada vez que resolvamos un problema, por nosotras solas, estamos resolviendo, estamos mejorando nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, ese sería como el resumen y ese sería pues lo que pues me gustaría. Y con la sobreestimulación que acabas de decir, es un problema, se está sobreestimulando demasiado a los niños está bien estimularlos, pero en una medida. Hay que seguir lo que es el desarrollo, hay que conocer muy bien lo que es las etapas del desarrollo cognitivo y estimular adecuadamente al desarrollo cognitivo sin llegar a deformar, ¿vale? Es que ya sé que no da tiempo, pero también la sobreestimulación puede llegar a deformar la propia actividad en sí, ¿no? A nivel cerebral. Entonces, pues los pianistas, cuando sobreentrenan, se le quedan los dedos así. Y alguien dice, los tiene deformes. No los tiene deformes, es que se le ha quedado así. Se llama, que tiene un nombre, plasticidad atrofiada, tiene un nombre especial en inglés, ¿vale? Pero luego cuando se ponen otra vez a tocar el piano o agarran un vaso, lo hacen perfectamente, pero se le queda así. Pues entonces a nivel cerebral puede estar pasando lo mismo, pero no es tan claro como ver los dedos de los pianistas así, ¿ok? Claro, 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 claro. Pues, doctor Humberto, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo para la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y compartir con nosotros recursos, herramientas y reflexiones que sin lugar a dudas favorecen la comprensión de lo que está pasando y seguramente seguirnos cuestionando respecto a lo que sigue esta incertidumbre. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sabemos, pero hay que ser conscientes de lo que está sucediendo. Gracias, doctor Humberto León Domínguez. Gracias a la Universidad de Monterrey por acercarnos a ti y desde luego por compartir con nosotros. Gracias, Aleisha, por apoyarnos para que esta información llegue a todas las personas. Que tengan excelente mañana. Nos vemos el próximo mes.
con un tema para seguir pensando y reflexionando acerca del bienestar de las personas en nuestras comunidades académicas. Hasta pronto, excelente día. Gracias igualmente. Chao, chao.